Hola hermano, Dios te bendiga en este día que nos ha permitido el Señor tener ese tiempo en el que podemos tomar la palabra de Dios y poder ser instruidos en ella. Bien hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar esta clase. Padre, gracias te damos por este día. Gracias Señor porque tú te has exaltado y tú Señor eres bueno. Y tu presencia, Señor, ha estado con nosotros a pesar de nuestros hierros, a pesar de nuestras debilidades, Señor. Tú no nos has dejado, no nos has abandonado. Y, oh Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, para hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Bendito y alabado seas en esta hora. Te agradecemos por todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar clase número 5 de la materia Carta a los Efesios. Estamos en el verso número 15. Vamos a iniciar allí el verso número 15 que tiene como título no inspirado, el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Okay, hermanos? Vamos ahora a ver, nuevamente lo repito, si tú quieres saber cómo funciona la iglesia, qué es lo cuáles son las metas que debemos alcanzar, ¿no? O sea, la meta, hermanos, la meta no es ganar el mundo. O sea, quítate eso de la cabeza. Eso no es la meta de la iglesia. O sea, si así fuese, si así fuese, Jesús hubiera dicho, y la misión es que ustedes ganen todo el mundo. Recuerden de ese pasaje. Cuando los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, procurad, entrad por la puerta estrecha, porque vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, y ustedes los hijos serán echados fuera a las tinieblas de la noche. Es decir, que lo que Jesús está diciendo es que la mayoría de los que se salvan son gentiles. O sea, ¿por qué? Pues porque los judíos tienden a esa parte de ensoberbecerse, ¿no? Creo que lo están viendo ustedes en Romanos, en los días domingos, los que están en Sur, de que los judíos tienen esa parte de pensar que son especiales porque son israelitas nada más. Y Pablo pues ya lo pone bien ejemplificado, que no importa de dónde seas, no importa tu raza, obviamente si tú no crees en Jesucristo pues no tienes salvación, ¿ok? Entonces, la misión de la iglesia no es ganar el mundo, o sea, no es ganar a todas las personas, porque eso no va a ser, o sea, eso de por sí no va a ser. Entonces, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Primeramente, adorar a Dios, o sea, eso es lo principal. Cuando dijo Cristo en Juan capítulo 4, vendí en el momento y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en este monte ni en Jerusalén, sino en todo lugar, ¿no? Y hoy se está cumpliendo eso. Número 2, crecer a la medida de Cristo. Crecer a la medida de Cristo, hermanos. O sea, necesitamos crecer. O sea, no es posible o no es natural el que varios creyentes estén en una congregación y no tengan crecimiento espiritual, O sea, eso no se puede aceptar, no se puede pensar, hermanos, que así sea, porque es importante que crezcamos, porque mira, cuando un cristiano no crece, cuando un cristiano no madura dentro de la congregación, más adelante se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque como un niño berrinchudo, hay ciertas cosas que él no quiere que cambien.
¿Okay? Hay ciertas cosas que él no quiere que cambien. Y obviamente cuando las cosas empiezan a cambiar, él empieza a ver todo mal. ¿Por qué? Porque no ha crecido y no se está dando cuenta que Dios nos está llevando a otras cosas donde debemos ver que la iglesia madure. Bien, hermanos, vamos a entrar a este pasaje. Dice ahí versículo 15 de Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, entonces dice ahí traducción viviente, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Hay dos oraciones en esta epístola a los Efesios, y en ellas se abarcan dos cosas importantes en la cual la iglesia debe de trabajar. Número 1, entendimiento. 2, capacitación. Número 1, entendimiento. Número 2, capacitación. Y como dice la escritura, el pueblo que conoce a su Dios, ese pueblo se esforzará. Es por ello que vemos a congregaciones que se esfuerzan por competir con el mundo, pero no por las cosas espirituales. O sea, como te lo dije, la meta tampoco es llenar un inmueble. Eso no es la meta. O sea, si tú piensas que somos exitosos porque el inmueble se llena totalmente, pues estamos equivocando el camino. Esa no es la meta. La meta no es ser una iglesia influyente. La meta no es ser una congregación de peces gordos, ¿no? O sea, de gente adinerada, gente que aquí se reúne el diputado, aquí se reúne el senador, aquí se reúne el presidente municipal, o sea, nada que ver, hermanos. Por ello decimos que la iglesia no es para entretener, sino para crecer. ¿Ok? La iglesia no es para entretener, sino para crecer. Y para crecer, Dios se vale de distintos medios para que el creyente tenga estas dos cosas, entendimiento y capacitación. Las noticias que Pablo había recibido de la iglesia de Éfeso eran alentadoras, ya que el evangelio se estaba expandiendo rápidamente gracias al testimonio de la iglesia de Éfeso. ¿Se dan cuenta? La expansión, el que conozcan del evangelio es algo recíproco a lo que la iglesia debe de hacer. Es decir, la iglesia debe crecer en el evangelio, vivir el evangelio y después predicar el evangelio. ¿Ok? Pero no vas a poder crecer en el evangelio si no te congregas. ¿Ok? Si no te congregas. O sea, por eso, hermanos, aquellas personas que no se congregan, tú ves, o sea, tú ves que ellos tal vez saben algo de la Biblia. Tal vez ellos saben algo de que escucharon hace años, pero no salen de ahí, o sea, no han madurado. O sea, tu conocimiento de Cristo debe de ir creciendo. No simplemente estar con lo mismo de hace 5 o 6 años. No. Tú debes de ir creciendo. Tú debes de ir madurando. Tú debes de ir capacitándote más. ¿Cómo? Sirviendo, pasando pruebas, pasando tribulaciones, pasando etapas de la vida que tienes que pasar, pero en Cristo, hermanos. Un ejemplo de esta capacitación es David. David fue llamado a ser rey. Y primero fue capacitado detrás de ovejas. Detrás de borregos y vacas y oliendo a borrego, ¿no? Pero después fue capacitado siendo el que tocaba con Saúl, ¿no? O sea, ya subió un nivel y ya ahora fue a la casa real y ahí fue a aprender modales, ahí fue a aprender cosas de la realeza, ¿no? O sea, aprenderse a vestir. Recordemos que cuando él fue con Goliat, hermanos, él no sabía llevar una armadura. Tuvo que aprender. Él no sabía llevar una espada. Tuvo que aprender todo ese tipo de cosas militares. ¿Se dan cuenta? Después subió más adelante. Después fue el escudero de Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Siendo un escudero, él tiene que saber cómo se viste el rey, ¿no?
llevar grebas, llevar malla, llevar el casco, la coraza, el calzado, la espada, el arco, qué tipo de espada, cómo afilarla, o sea, todo ese tipo de cosas empezó a conocer. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo él va madurando hasta después que viene el siguiente peldaño. Él fue el general del ejército de Saúl, ¿no? Y él ya tenía a sus hombres escogidos que eran leales a él y que iban a la batalla y triunfaban, ¿no? Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? O sea, la capacitación es importante. O sea, no es simplemente, pues ya creí, tengo el Espíritu de Dios y ya puedo hacerlo todo. No es así, así no es como funciona. Tú tienes que capacitarte, tú tienes que tener entendimiento de tu salvación, de tu salvación. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, que la salvación no se queda en Juan 3:16. Hay doctrina que hay que saber, hay teología que hay que desarrollar, hay diferentes enseñanzas que debemos ir conociendo dentro de la palabra de Dios. Y así voy a ser un instrumento útil a Dios dentro de la congregación. ¿Okay? ¿Cuánto se requiere esto en la iglesia, hermanos? ¿Cuánto se requiere? O sea, que a veces requerimos maestros dentro de la congregación, pero no podemos llamar a cualquiera. ¿Por qué? Pues porque si en el mundo les piden un título y toda la cosa, no estoy diciendo que aquí vamos a pedir un título y que vamos a pedir que tengas un título en pedagogía, porque eso no sirve dentro de la congregación. Pero lo que sí vamos a pedir es que estés estudiando. ¿Por qué? Porque tienes que estarte capacitando, tienes que entender algo que tú vas a exponer. Una persona que no se está discipulando, una persona que no se está capacitando, pues no sirve para nada. Nada más sirve para dar problemas, es para lo único que sirve. Entonces, hasta este punto habían pasado 5 o 6 años desde la última vez que Pablo vio a los cristianos de Éfeso. Así que al enterarse de la fe y del testimonio, hace que el apóstol haga una oración no solo por los efesios, sino por todos los creyentes. Entonces, hermanos, qué bueno es saber que, no sé, la iglesia donde estamos, la gente sabe que somos cristianos y que pues no estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando, estamos buscando que ese título de ser cristiano sea algo verdadero, ¿verdad? En nuestras vidas. Bien, versículo que sigue, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo nos dice aquí que da gracias a Dios por lo que el Evangelio está produciendo en la iglesia de los Efesios. Hermanos, quiero que veamos esto y recordemos, por decir, el pasaje de Apocalipsis. Recuerden que en Apocalipsis también se escribe esta iglesia. A la iglesia de Éfeso, es la primera, ¿no? Y dice el versículo 2 de Apocalipsis 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos y mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Las cosas que Cristo menciona de esta iglesia nos hacen ver la teología que ellos manejaban, la cual sin duda era muy buena, muy profunda, y esto, hermanos, lo produce el Evangelio. Es decir, el motor de la iglesia es una buena enseñanza del Evangelio. El motor de la iglesia es una buena enseñanza del Evangelio. O sea, muchos saben cuál es el motor de su iglesia: los eventos. O sea, por eso andan de evento en evento, de evento en evento, porque eso es lo que como que mantiene a la iglesia avivada, porque están haciendo comida, porque hacen representaciones teatrales, porque hacen un concierto, porque hacen... Entonces, como que hacen que la iglesia esté supuestamente activa, pero están enanos espiritualmente, enanos. Hermanos, el fruto del buen testimonio, de soportar, de saber discernir, de saber qué hacer en el momento difícil, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Cristo.
A mí me ha tocado varias veces porque desde más joven fui a campamentos, creo que desde que tenía 10 años. Y casi siempre iba a campamentos, todos los años iba, participaba, veía toda la cosa. Y pues obviamente en esos días que eran 3 4 5 días, que estabas aislado, ¿no? De tu familia, estabas aislado de la casa, estabas aislado de la escuela, estabas aislado de todos tus conocidos, pues obviamente ahí aislado y constantemente la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, pues lo que hacía eso era que la gente eh, pues se sintiera animada. ¿Okay? Se sintiera animada, ahora sí a salir y que van a ir a las misiones y que van a ir a ¿cómo se llama? A, a predicar a su barrio y ahora sí le van a predicar a su papá y a su mamá y a su hermano y muchas cosas, ¿no? Que en ese momento tenían como que el ánimo para hacerlo. Yo me preguntaba por qué surge eso, ¿no? ¿Por qué cada campamento es lo mismo de que la gente pues viene motivada, viene de una manera de pensar distinta? La cuestión es porque pues obviamente tiene una alimentación constante del Evangelio, constante de la Biblia, y hacían devocionales y luego oraban al acostarse y tenían dos prédicas al día, o sea, todo eso se va conjuntando para que obviamente el espíritu esté muy fortalecido. ¿Qué pasaba? Salían del campamento y obviamente regresaban a su vida rutinaria, donde pues la vida rutinaria tiene que ver con que pues no hay estudio bíblico, ¿verdad? No hay estudio bíblico, no hay muchos de ellos no sirven en la iglesia. O sea, yo este último campamento, yo les preguntaba, a ver, ¿quién sirve aquí en la iglesia? Y varios, ¿no? O sea, chicos de 15 16 años o de 12 13 años, levantaban la mano diciendo que ellos servían en la iglesia. Y la pregunta que yo les hice después es, ¿cuántos están discipulando de ustedes? Y fue poco, ¿no? Y el pretexto era que iban a la escuela, que esto y que lo otro. Yo les dije, entonces la pregunta sería es, ¿cómo ustedes se atreven a servir a un Dios que no conocen? ¿Cómo ustedes se atreven a servir a un Dios que no conocen? O sea, ¿te imaginas a un sacerdote siendo ignorante? Que sí lo sabía, pero eso era algo trágico, ¿eh? Era algo trágico, tener a un sacerdote que no conocía de Dios, ¿eh? Era trágico. Entonces, hermanos, el fruto del buen testimonio, de soportar, de saber discernir, de saber qué hacer en el momento difícil, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Cristo. Parece algo sencillo, pero esto nos lo dice los versos siguientes del Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién Él? Pues de Cristo. ¿Okay? Dos cosas que se piden en este verso que son muy importantes entenderlas, y quiero un poco enfocarme en ellas, porque hoy en día, hermanos, son cosas que hay en la iglesia y que no hay en la iglesia, y cuando estas cosas no abundan, abunda la democracia, el yo creo, el yo siento, el yo me imagino, el es que a mí yo no estoy de acuerdo, es que yo siento que eso ya es muy absurdo, muy muy extremo, ¿no? Hermanos, sabiduría implica utilizar la mente, no los sentimientos, utilizar la mente. La palabra sabiduría viene de la palabra griega sofía y significa sabiduría más elevada o más baja, mundana o espiritual. La ley expone los mandamientos y exigencias del Señor. La profecía juzga el comportamiento de los hombres a la luz de la voluntad de Dios y revela el desarrollo de su plan eterno. Por lo que respecta a la sabiduría, ella se esfuerza mediante la observación, experiencia y reflexión en llegar a conocer a los hombres y a Dios. ¿Okay?
La sabiduría, expresión del buen sentido humano, es asimismo un don de Dios. Implica la reverencia hacia el Señor y la obediencia a sus mandamientos. Es decir, sabiduría, hermano, significa saber vivir. Saber vivir. ¿Okay? O sea, hay muchas cosas, hermanos, dentro de la Biblia y cosas, ¿cómo decirlo? Hay cosas del diario vivir que no están en la Biblia, ¿no? Que no están en la Biblia. O sea, yo les decía a los hermanos de la clase de hermenéutica aquí en Apizaco, yo les decía, ¿qué hacemos por decir, cuando dice la Biblia, que sométase toda persona a las autoridades superiores, aquellos, un cristiano que se levante en una huelga o en una guerra civil, ¿está pecando contra Dios? Porque pues no se está sometiendo a las autoridades. No se está sometiendo. O sea, él está en contra de la autoridad que Dios ha levantado, aunque sea un capataz. ¿Qué hacemos por decir, hermanos, con los métodos anticonceptivos? La Biblia no trata de ese tema. ¿Qué hacemos, hermanos, con si hay que predicar con una tableta, una computadora o con la Biblia? ¿Cuál es el punto? Muchos sí satanizan el que tú pases a predicar con una computadora. Satanizan eso. ¿Por qué? Tendrán sus razones. Porque lo que yo digo es por causa de conciencia. Pero entonces, para eso es la sabiduría. Hay muchas cosas, hermanos, que tú vas a estar viviendo. Por decir, ¿qué habla la Biblia de chocar contra otro auto? No hay un capítulo que abarque ese tema, ¿verdad? Que tú llegues a, no sé, a Proverbios 50 y diga, ¿qué hacer en caso de chocar contra otro auto? No hay eso en la Biblia. Sin embargo, hay principios de cómo vas a tratar esa situación. ¿Ok? De cómo vas a tratar esa situación. Porque no vas a tratar con un auto, vas a tratar con otra persona. Por lo tanto, es importante tener sabiduría para saber cómo conducirnos dentro y fuera de la iglesia. Usualmente se considera hombre sabio a aquel que poseía una combinación de astucia, experiencia, discernimiento moral, conocimientos enciclopédicos, cierta habilidad literaria y capacidad para juzgar o gobernar. Esto conformaba una manera de pensar, una actitud frente a la vida que se muestra especialmente en lo que se llama la literatura sapiencial. Esto no es privativo de los hebreos, sino que aparece en otras culturas, pero el término sabiduría adquiere una connotación especial en la historia de Israel por el desarrollo de un pensamiento que unía todas las cosas con un elemento religioso, el temor de Dios. O sea, lo que tratamos de decir aquí, lo que dice esto que te acabo de leer, es que sabiduría no sí tiene que ver con tener ciertas habilidades, cierto conocimiento, cierto discernimiento, cierta habilidad literaria. O sea, sí tiene que ver con eso. Pero lo más importante de la sabiduría de Dios es que eso que tú sabes, eso que tú desarrollas, eso que tú tanto te esfuerzas, te lleve a Dios, glorifique a Dios. Si no es así, es sabiduría terrenal. Por eso, hermanos, cuando alguien va a una de alabanza, tal vez es muy bueno con la guitarra, es muy bueno con la batería, es muy bueno con el bajo, es muy bueno con el micrófono, es muy bueno cantando. Pero si no conoce a Dios, la verdad, mejor que se baje. No tiene nada. No tiene nada. Y muchos lo sienten esto, hermanos, exagerado. Lo sienten exagerado. O sea, piensan que somos muy cuadrados con este tipo de cosas que yo estoy hablando ahorita.
Pero hermanos, nuestro Dios merece temor. Nuestro Dios merece temor. Rebajar, ¿eh? Rebajar las cosas. Ah, que bueno, necesitamos gente chambeadora. Y metemos a cualquiera. Total, ni este cuate ni viene a la iglesia, pero es muy bueno tocando. Es muy bueno cantando. Es muy bueno haciendo manualidades. Es rebajar el servicio a Dios a un punto humano, lo cual es una falta de respeto. Perdónenme, es una falta de respeto que pensemos que el servicio a Dios es como ir a un toquín, ¿verdad? Voy a ir a un toquín de bandas allí y pues ni se saben ni se escuchan toda la cosa. Es más, ni sé qué show con ellos, pero pues voy a tocar porque pues me gusta la música, ¿no? Me gusta la música. Entonces piensan que porque les gusta la música, eso es suficiente para ir a la iglesia y tratar de adorar a Dios. Perdónenme, no es suficiente y nunca será suficiente. Y podrás tener astucia, experiencia, discernimiento, conocimiento, habilidad. Pero si no tienes temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio. O sea, tú debes de empezar por conocer a Dios. Eso es lo primero por lo que debes de empezar. O sea, si tú vas así a una audición, que creo que ahorita están llamando audiciones, lo primero que te deben de preguntar, no es, o sea, obviamente vas a pasar y vas a demostrar si tienes habilidad o no. Pero lo segundo que te van a preguntar es, ¿asistes a la iglesia? Hermano, si no te puedes comprometer en hacer algo tan simple como es asistir a la iglesia, tú no mereces el privilegio de servir a Dios. Tú no mereces ese privilegio. Te diría como Jesús le dijo a los fariseos, primero aprende, ve y aprende lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Ve y aprende primero eso. Y después ya vienes acá y tratas de pues servir a Dios bajo un entendimiento errado de quién es Dios. Una característica de este tipo de pensamiento en la literatura hebrea es que se considera que el hombre como tal frente a la vida y las relaciones sociales debe ser alguien con sabiduría, pero tratar de llegar a obedecer a Dios. Entonces, algo que nos queda claro y es que no es saber mucho, tiene parte, hermanos, tiene parte, pero podemos ser muy sabelotodos y ser tontos. ¿Ok? Podemos ser muy sabelotodos y ser tontos. Sino que es un hombre sabio es el que combina conocimiento con una correcta revelación de Dios. Ese es un hombre sabio. Porque el mundo combina conocimiento con una errónea cosmovisión de Dios. O sea, dense cuenta, la gente que se cree muy sabia en el mundo conoce mucho de ciertos temas o de ciertos temas, pero con respecto a Dios tropiezan. Y eso los limita, ¿verdad? A lo mejor son gnósticos. Un gnóstico es aquel que dice, yo dudo de la existencia de Dios, pero no sé cómo, no tengo argumentos para comprobarlo. Eso significa un gnóstico. O sea, un gnóstico los vamos a identificar porque hablan mucho de un tema y son muy diestros, muy hablantes de cierto tema. Son muy buenos hablando, pero cuando se trata de Dios, tropiezan. O sea, son gente que dice, bueno, es que yo en esas cosas no me meto porque la religión es el opio del pueblo y la verdad, o sea, cada quien tiene su opinión acerca de Dios y yo prefiero mantenerme al margen. O sea, yo quiero hablar de cosas humanitarias y yo pienso que Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es un gnóstico. ¿Okay? Entonces, hermanos, en Hebreos capítulo 3, verso número 9 y 10, yo he leído mucho este pasaje porque cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, impactó mi vida. Hebreos 9, 3, 9 y 10 en la versión Kadosh de Hebreos dice, si sus padres
Sí, sus padres me pusieron a prueba. Ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años. Por lo cual estuve enojado con esta generación y dije, sus corazones siempre se están extraviando. No han entendido cómo yo hago las cosas. Esa frase, hermanos, a mí me impactó mucho. Porque cuando dice, ellos no han entendido cómo yo hago las cosas, o sea, es verdad. O sea, Israel empezó a ver maravillas desde Egipto. Israel empezó a ver maravillas desde que salieron de Egipto. Vieron el mar abrirse y cuando estaban en el desierto se quejaban. O sea, no entendían que Dios era su sustentador y su cuidador y retaban a Dios. Entonces podemos llegar aquí a un principio, y es que una persona sin sabiduría es una persona extraviada. Conoce ciertas cosas, tal vez conoce historia, pero es una persona extraviada. ¿Extraviada en qué sentido? Bueno, que no conocen el proceder de Dios. No lo conocen. Y hermanos, eso es lo que pasa con aquellos que no saben qué es la iglesia. Véanlos, viven extraviados, teniendo una idea errónea de lo que es Dios. Y se la viven quejándose, y esto ocurre, hermanos, por falta de sabiduría. ¿Y sabes qué pasa con estas gentes que están extraviadas y que no conocen cómo es la iglesia? Tratan de asemejar la iglesia a su trabajo. Tratan de asemejar la iglesia a su familia. Tratan de asemejar la iglesia a una experiencia personal. Entonces dicen, no, es que yo pienso que aquí en la iglesia, pues yo vengo a que me animen. ¿De dónde sacaste eso? O sea, ¿dónde dice eso? Pues la Biblia dice animaos unos a otros. Sí, te voy a animar a que obedezcas. A que sigas a Cristo, en eso te voy a animar, no a que sigas llevando tu vida tan vacía y tan banal que llevas en el mundo. A eso te voy a animar. ¿Y cómo nos animamos? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Pablo a Dios de Éfeso? ¿Que fuesen unos sabelotodos? No. Claro que sabiduría implica conocimiento. Sin embargo, no sirve de nada el conocimiento si no hay temor de Dios. Eso sería de un necio, hermanos, es tener conocimiento pero ir en sentido contrario a ese conocimiento. Sin duda, hermanos, una iglesia que de verdad está demostrando su fe es aquella que tiene conocimiento pero va en el camino de ese conocimiento, conociendo el cómo Dios hace las cosas. Es por eso, hermanos, que esas congregaciones que se la pasan quejándose es porque no conocen a Dios. Oye, pero saben mucha Biblia y está muy bien, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Que Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.